Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de un curso de milagros, de lectura explicada de un curso de milagros. Esta vez estamos en el epígrafe 4, en el punto 4 del epígrafe 8, la creencia increíble, del capítulo 7, los regalos del reino. Segunda sesión de este epígrafe 8, la creencia increíble. Y sin más, comenzamos a leer y dice así: no puedes perpetuar una ilusión acerca de otro sin perpetuarla en ti mismo. Hay una forma fundamental en que la mente funciona. Es la forma en que nuestra mente funciona allí, en el entorno divino, en el entorno del conocimiento, en ese otro orden de realidad superior. Y es que las ideas se extienden desde nuestra mente, es una mente compartida, a otras, en un proceso creativo. Las ideas se extienden. Al extenderse, crecen porque no abandonan su fuente. No solo no abandonan su fuente, sino que al extenderse se refuerzan en uno mismo. Esa es la forma fundamental en que funciona la mente, por extensión, creativa. Sin embargo, si cambias de paradigma y te vienes aquí, en el que no hay una mente compartida, el diseño es de separación y aparentemente no se pueden extender las ideas, se pueden comunicar. Para eso necesitamos vencer la apariencia de separación que tenemos con los demás. De ahí vienen, pues, los cuerpos. Mediante los cuerpos escenificas, hablas o actúas y comunicas una idea. ¿De acuerdo? Primera diferencia con la extensión pura de la mente creativa de allí. Entonces, si aquí utilizamos un mecanismo para liberarnos de algunas ideas, que es el mecanismo de la proyección, primero hay que entender por qué utilizamos aquí el mecanismo de la proyección. Es decir, ¿por qué aquí nos queremos liberar de algunas ideas? Bueno, pues esto es muy sencillo. Aquí hay una creencia en los opuestos. Aquí el sistema de pensamiento es de los opuestos. Allí no. Aquí, en nuestro sistema de pensamiento, hay una creencia en el mal. Allí no. Al haber aquí una creencia en el mal, debido a que nuestro sistema de pensamiento establece opuestos, nos sentimos mal, nos sentimos culpables, porque nosotros mismos no podemos liberarnos de la creencia en el mal aplicada a nosotros mismos. Y esa es la razón por la cual queremos liberarnos de la emoción de la culpa al percibirnos a nosotros mismos malos debido a esa creencia en el mal, y para liberarnos de esa culpa lo que hacemos es proyectar esa idea en el exterior a nosotros, esa idea de creencia en el mal. Al proyectar esa idea exterior a nosotros, el ego ingeniosamente lo realiza para evitar la sensación de culpa insoportable. El ego no quiere que te des cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Si tú sufrieses excesivamente porque tu creencia en el mal te lleva
a experimentar una culpa insoportable, llegaría un momento en que dirías, basta ya, tengo que buscar una salida, tengo que buscar una solución. El ego no quiere que busques esa salida, no quiere, porque siempre intenta perpetuar el conflicto. Ya lo vimos. Pero para ello, para poder perpetuar el conflicto, debe mantenerte engañado. Y es sumamente ingenioso en encontrar soluciones que parecen mitigar el conflicto, ya que él no quiere que el conflicto te resulte tan intolerable que decidas renunciar a él. Este es el punto 2 de la sesión anterior. Por lo tanto, trata a toda costa de persuadirte de que él puede librarte del conflicto. No sea que le abandones al ego, que ahora dirige tu aventura experiencial, y te liberes a ti mismo. ¿De acuerdo? Entonces, el ego establece el mecanismo de la proyección. Traslado esa idea de creencia en el mal fuera de mí, de forma que paso conscientemente de percibirme malo y por lo tanto sentirme culpable, a percibir malo a los demás, al exterior, al sistema, al mundo. Y conscientemente me dejo de sentir culpable. Yo soy inocente. El malo es el otro. Pero de esa forma, como en realidad allí, que es la realidad y sigue rigiendo aquí, porque la mente solo funciona de una forma, como en realidad las ideas no abandonan su fuente, entonces sigo pensando que soy malo inconscientemente. Lo he sacado de la mentecita material, lo he sacado de la conciencia de vigilia, lo he ocultado en el inconsciente, ya no me acuerdo desde aquí que sigo creyendo en el mal y por lo tanto sigo percibiéndome malo. Y me sigo percibiendo culpable inconscientemente. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ahí 3 situaciones nuevas con este mecanismo de la proyección que el ego ha ideado ingeniosamente para que parezca que se mitiga el conflicto. Tenemos 3 situaciones. Primera, la mentecita material consciente ya no cree que él sea malo y culpable. Ahora, situación 1. Situación 2. Ahora cree que es malo y culpable el otro. Pero como en realidad la mente no puede dejar de funcionar como es, tal como ha funcionado siempre, lo único que ha hecho es esconder en su inconsciente esa idea del mal. No se ha librado de ella. Por mucho que proyectes las ideas, no abandonan su fuente. Puedes ocultártela de la conciencia, pero sigue estando esa idea ahí detrás. Por lo tanto, inconscientemente se sigue sintiendo culpable. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Que él cree que ha trasladado la idea de maldad fuera de sí. Y esto tiene un efecto muy pernicioso, porque no se ha logrado liberar de la idea del mal y de la culpa, la ha pasado a la parte inconsciente de la mente, pero ahora además ve culpable el mundo. Y al ver culpable el mundo, lo ve amenazador. Y tiene miedo de las represalias que pueda causar el mundo en él, del daño que le pueda infligir. Tiene miedo. Y como inconscientemente se sigue sintiendo culpable, surge en él un deseo para mitigar esa culpa, pero ya no sabe que en él está surgiendo un deseo de mitigar esa culpa porque ya no se da cuenta de que se siente culpable. El deseo de mitigar esa culpa, de compensar el ser malo, es sacrificarse, infligirse a sí mismo un castigo. De forma que la combinación entre ver un mundo malo, porque has proyectado la idea de maldad fuera conscientemente, e inconscientemente seguir sintiéndote malo,
inconscientemente y merecer autocastigo hacen que se junten ese mundo amenazador que te pretende dañar con tu deseo de autocastigo. Y entonces no puedes perpetuar una ilusión acerca de otro, de que es malo, sin perpetuarla en ti mismo. La proyección no soluciona nada. Inconscientemente sigues creyendo que eres malo, sigues creyendo en el mal, sigues sin poder disociar la maldad de ti mismo. Lo has intentado. El ego es muy ingenioso. El ego pretende liberarte de esa sensación para que parezca que mitigas el conflicto, ya que no quiere que el conflicto te resulte tan intolerable que decidas renunciar a él. ¿De acuerdo? Bueno, esto también sirve un poco a modo de antecedente de lo que vimos en la anterior sesión para continuar con el texto. La razón de que este intento, el mecanismo de la proyección, no funcione es doble. Ya lo vimos. Vamos a seguir con la clarificación del antecedente de la sesión previa. Por un lado, el conflicto no puede ser proyectado porque no puede ser compartido, porque es irreal, porque es de aquí, es un invento. Se basa en un sistema de pensamiento de los opuestos que es un invento, porque los opuestos son un invento. Y entonces la creencia del mal es falsa. Compartir la creencia del mal extendiéndola, no puedes realizarlo, ¿vale? En realidad, puede parecer que lo realizas, pero en realidad no lo puedes realizar. El que otro se sienta malo porque tú le has dicho, eres malo, depende no de que eso sea real, sino de que el otro está igual de confundido que tú. Y como también cree en el mal, y como también proyecta, y como también internamente se siente culpable, pues asume, dice, claro, claro, soy malo, pero no es una realidad, es que son dos confundidos haciendo un juego de mente. Porque en realidad el conflicto no puede ser compartido. Es irreal. Dos se hacen el juego a sí mismos de la irrealidad. Uno le acusa al uno de malo y el otro dice, es verdad, soy malo porque también cree en el mal. Pero si el que cree en el mal acusase a un inocente, a alguien que no proyecta, que está en el sistema de pensamiento del amor puro, que no está en el de los opuestos, no tendría ningún efecto. No podría compartir con él esa idea, porque esa idea es falsa. Y el otro no creería en ella, no la asumiría. El otro solo la asume porque está igual de confuso que tú. Primer error, el conflicto no puede ser compartido. Segundo error, la idea de que puedes deshacerte de algo que no deseas dándoselo a otro. Segundo error, ya hemos dicho cómo funciona la mente, allí, en la realidad. Extiendes una idea desde tu mente a otra, la mente no abandona tu fuente, y al no abandonar tu fuente y ser más grande esa idea, en ti está más reforzada. No te liberas de ella. Esa es la realidad. El ego aquí pretende hacerte creer que proyectas una idea y ya te has liberado de ella. No, no, yo no soy culpable, yo no soy malo. Es aquel el que es malo. Yo, inocente total. Pero si tú te sigues sintiendo culpable, se refuerza la culpabilidad en ti. Porque no puedes liberarte de algo dándoselo a alguien. Cuando tú das, crece en ti lo que das. Estás recibiéndolo también. Porque esa es la forma en la que funciona la mente en realidad. Lo que genera otro efecto pernicioso, que es el miedo. El miedo es que tú has pretendido liberarte de la creencia en el mal porque te genera un sentimiento de culpabilidad que no soportas, lo proyectas fuera y inconscientemente te sigues sintiendo mal
conscientemente dices, soy inocente, el malo es aquel, pero como inconscientemente te sigues sintiendo culpable, entonces estás temiendo al otro, temiendo que el otro te pueda volver a hacer recordar conscientemente que eres malo. Otro efecto más, una completa locura. Temen que sus proyecciones van a retornar a ellos y hacerles daño. Puesto que creen haberlas desalojado de sus mentes, creen también que esas proyecciones están tratando de volver a adentrarse en ellas. Pero como las proyecciones no han abandonado sus mentes, en realidad, él cree que sí, el malo eres tú, yo no. Pero en realidad, inconscientemente te sigues sintiendo malo. Pero como las proyecciones no han abandonado sus mentes, se ven obligados a mantenerse continuamente ocupados a fin de no reconocer esto. El ego no quiere que te pares a pensar. El ego siempre va a estar intentando que busques pero no halles. Entonces te mantiene constantemente ocupado en ese bucle de confusión. Y ahora vamos al punto 4, que es el de hoy. No puedes perpetuar una ilusión acerca de otro sin perpetuarla en ti mismo, tal como acabamos de ver. No hay forma de poderse escapar de esto, ya que es imposible fragmentar a la mente. La fragmentación de las mentecitas estancas, una en este cerebro, otra en ese cerebro, otra en ese cerebro, y además, utilizando otra apariencia de fragmentación, que es la consciencia de vigilia, que es una apariencia, porque tú no puedes ocultarte una idea sin que siga influyéndote, porque es imposible fragmentar a la mente. La mente es una. Tú puedes hacer un diseño de que tú tienes tu mentecita aquí y ya no te acuerdas de nada más, y por lo tanto puedes ir ocultando ahí de todo, pero es falso. La mente es una y es compartida. Y todos los que estamos aquí podemos realizar un diseño de que tenemos una mentecita para nosotros que está metida en el cerebro y que es independiente de las demás, pero eso no es real. No hay forma de poderse escapar de esto, ya que es imposible fragmentar a la mente, en realidad. Fragmentar es dividir en pedazos, consciente, inconsciente, yo mi pequeña parte de consciente, él la suya, él la otra. Eso es falso. Y claro, el problema de los diseños falsos es que la realidad sigue teniendo sus consecuencias y la realidad sigue funcionando y la realidad funciona como funciona y las ideas no abandonan su fuente, no las puedes trasladar y sigues teniendo las consecuencias de tener esas ideas. Y si crees en el mal y te sientes culpable, no puedes trasladar esa creencia. Lo único que puedes hacer es deshacerla. Fragmentar es dividir en pedazos y la mente no puede atacar ni ser atacada. En realidad, ¿cómo iba la mente a atacarse a sí misma? Es una ficción. Si la mente pudiese atacarse a sí misma, tú podrías a un inocente hacerle convencerse de que es culpable. Pero a un inocente no le puedes hacer convencerse que es culpable. A alguien con la conciencia ampliada no le puede afectar el que tú le intentes trasladar la creencia en el mal. Solamente te va a comprar esa idea el que está igual de confuso que tú, el que también la ha proyectado y el que también la conserva en su interior, en la parte inconsciente, oculta de la mentecita material, y se sigue sintiendo culpable. Y entonces te compra la idea de que tú le dices, eres culpable, y él dice, es verdad. O él te puede decir, no, el culpable eres tú, pero se sigue sintiendo culpable, igual que tú, porque en realidad la mente está reforzando esa idea del mal, esa creencia en el mal.
Fragmentar es dividir en pedazos y la mente no puede atacar ni ser atacada. ¿Cómo va a ser atacada o atacar la mente si es una? ¿Cómo se va a atacar la mente a sí misma? Eso solo sucede en niveles altísimos de inconsciencia. Cuando no te das cuenta de que eso es así, pretendes que la mente pueda atacar, pero no puede atacar. La mente es la mente divina. ¿Cómo va a poder atacar la mente divina? Dios no quiere que su mente se utilice para lo cual no fue concebida según su función, es decir, ponerse al servicio del paradigma del amor infinito. Tú puedes, soñando en tu confusión, eh, creer que la mente puede atacar. Es decir, tú identificado con ese rol de personalidad enloquecido, que es el ego, puede creer que la mente puede atacar. Y otro que está en tu misma situación te compra esa idea. Me atacas, no haces más que atacarme. Porque él está igual de confuso que tú. Un inocente nunca se vería atacado. Solamente observaría la confusión que hay en ti. Nada más. La creencia de que puede atacar o ser atacada la mente, error que el ego siempre comete, sirve de fundamento para el uso que éste hace de la proyección. La idea de que la mente puede atacar y ser atacada es lo que le lleva al ego, a la locura total que es el ego, a plantearse que puede trasladar la creencia en el mal a otro, atacándole. Pero entonces también cree que puede ser atacado. Son dos caras de la misma moneda. El ego pretende que puede atacar e intenta no ser atacado. Pero si tú crees que atacas, crees que puedes ser atacado. Si tú crees que alguien es malo, sigues creyendo que tú eres malo. La idea no abandona su fuente. El ego no entiende lo que es la mente, ya se ha olvidado de cómo funciona. El ego es una confusión total. El ego ya ha olvidado las leyes fundamentales de la mente. Entonces emplea em, ingeniosas técnicas, todas falsas y sin efecto real, para intentar sostener esta irrealidad, producto de su locura. Nada más. El ego no entiende lo que es la mente y por lo tanto no entiende lo que eres tú. El ego ya se ha olvidado de lo que eres tú. El ego ya no sabe cuál es tu naturaleza compartida y fiel al paradigma divino del amor y de la totalidad y de la abundancia se ha olvidado. Entonces, como se ha olvidado, cree que puede subvertir el funcionamiento de la mente para mantenerte cautivo. Y tú que estás muy confuso, de hecho estás identificado con él, de hecho eres él en tu falsa creencia dentro del sueño. Tú dentro del sueño crees que eres el ego. No eres el ego en realidad. Es un sueño y una involución mental que te ha llevado a creer que eres el ego. Tú no eres el ego en realidad. Hablamos de el ego para diferenciar a tu mente involucionada, identificada con la locura, de tu mente real. Por eso hablamos de él, pero eres tú que te estás creyendo que eres él, que estás identificado con él. El ego no entiende lo que es la mente y por lo tanto no entiende lo que eres tú en realidad. Su existencia, sin embargo, depende de tu mente, porque el ego es una creencia tuya, por muy increíble que parezca, por muy increíble que parezca, tú has generado una personalidad doble, enloquecida, en ti mismo, a la que le has dado el mando. Y entonces esa personalidad falsa, enloquecida, emerge como
alguien propio y te esclaviza. Entonces tú mismo estás esclavizado y no sabes por qué. Tú mismo eres cautivo de ti mismo y no sabes por qué. Su existencia, la del ego, sin embargo, depende de tu mente. Claro, ¿de qué va a depender si no hay otra cosa? Porque el ego es una creencia tuya. Claro. Jekyll y Hyde, Gollum y Sméagol. Pura disociación mental para que parezca que es otra identidad, diferente a la que eres tú. Tú eres de allí. Aquí pareces otro. Te has creído que eres otro y le has dado la llave de tu celda. En tu confusión, nada más. Una creencia increíble. El ego es una confusión con respecto a tu identidad. Al no haber tenido nunca un modelo consistente, no se desarrolló nunca de manera consistente. ¿Cómo va a ser consistente el surgimiento de esa personalidad si surge de la disociación? La disociación es una ocultación. La disociación permite tener en tu mente dos ideas opuestas, dos ideas contrarias sin inmutarse. Entonces pierde toda coherencia, pierde toda congruencia y por lo tanto pierde toda consistencia. Al no haber tenido el ego, tú ya identificado con la locura, nunca, porque nace de una disociación, entonces nunca pudo ser consistente el ego. Al no haber tenido nunca un modelo consistente, no se desarrolló nunca de manera consistente. Nació ya con ese sesgo de error. Nació ya con una imposibilidad. Entonces, el ego nunca va a llegar a nada, no puede llegar a la consistencia, porque nació precisamente como producto de la inconsistencia. Es el resultado, el ego, de la aplicación incorrecta de las leyes de Dios. Las leyes de Dios son las que son. Tú pretendes vivir la irrealidad. Al principio, de forma inocente. Yo quiero experimentar ser primera causa creadora, Padre, que me da curiosidad, que me atrae. Claro, el Padre, lógicamente, por su amor infinito, respeta infinitamente tu libre albedrío y concede. Tú comienzas la aventura, pero siempre que pasas de la realidad a la irrealidad, tiene unas consecuencias. Es la ley de causa y efecto. Causa falsa, falsos efectos. Y entonces, en esa espiral viciosa, sufres una involución mental. Y ya te crees que eres el ego. Y nunca has sido consistente, porque eres producto de la inconsistencia inicial. Y pretendes aplicar incorrectamente las leyes de Dios. Las leyes de Dios son las leyes de la mente, entre otras. Y entonces el ego, para sobrevivir, pretende aplicar incorrectamente las leyes de Dios. Las ideas no abandonan su fuente. Cuando las das, las conservas y las refuerzas. El ego aplica incorrectamente esa ley y pretende que las ideas abandonen su fuente, que tú, si crees en el mal y como no lo soportas, te quieres librar de esa creencia, la proyectes en otro. No, el malo es otro, el culpable es otro. Y entonces, no solo no te has librado de esa idea por una aplicación incorrecta de las leyes de Dios, sino que la has reforzado en ti, porque las leyes de Dios funcionan como funcionan y tú no lo puedes cambiar. Con lo cual, lo que crees que para ti es una liberación, en realidad, aplicándose la ley de Dios, tu idea no abandona tu fuente, simplemente la has ocultado disociando tu mente una vez más. Y, por lo tanto, refuerzas en ti la creencia en el mal y te sientes más culpable todavía. Cada vez que proyectas, cada vez que ves malo al otro, te sientes más culpable porque crees más en el mal, porque se refuerza en ti, porque las leyes de Dios son las que son y estás haciendo un uso incorrecto de ellas, creyéndote que puedes subvertir las leyes de la mente, que son las leyes divinas. No puedes.
Es una locura. Es el resultado de la aplicación incorrecta de las leyes de Dios, llevada, esa aplicación a cabo, por mentes distorsionadas, inconscientes, disociadas, limitadas, que están usando indebidamente su poder. La mente es la herramienta más poderosa que conoces y conocerás nunca, porque es la herramienta más poderosa del universo, porque es la expresión creativa divina. No va a dejar de funcionar como funciona y como es. Tú utilizas ese poder indebidamente y como un boomerang lo lanzas, pero vuelve y te da en la parte inconsciente, lo cual aumenta la locura de forma redoblada. 5. No le tengas miedo al ego. Está en cursiva la frase entera, porque la frase entera no tiene sentido, porque el ego no existe, porque eres tú. Y porque el miedo tampoco existe, porque aquí hemos montado falsedad sobre falsedad. Entonces es todo una falsedad. No le tengas miedo al ego, está en cursiva porque Jesús te lo dice. Ahora mismo, como te crees todo esto, te digo que no le tengas miedo al ego. Pero esta frase que te digo, tienes también que tener el atisbo de comprensión de que es una frase completamente falsa, porque ni hay ego ni hay miedo. Ahora crees que hay ego y que hay miedo. De hecho, estás identificado con esa locura que es el ego y estás atemorizado. Por eso, esta frase es el principio. No tienes por qué tenerle miedo al ego. ¿Por qué es tan cursiva entera? Porque es una completa falsedad. Ni ego ni miedo. También tienes que tenerlo en cuenta, porque es un horizonte final al que tendrás que tender. Ni ego ni miedo. Abandona esa confusión, abandona esas creencias. Te estoy señalando el camino. Entiendo el grado de confusión que tienes y entiendo que te creas todo eso. No te preocupes, no te estoy juzgando. Sencillamente te estoy indicando quién eres en realidad. Él depende de tu mente. El ego depende de tu mente. La mente del decisor. Hablamos del decisor por diferenciar de tu propia locura fabricada con la que te has identificado. Tú eres el decisor, tú eres el espíritu, solo que ahora has abandonado completamente la identificación con el espíritu y estás identificado con un subterfugio que has generado en tu locura. Te has identificado con la irrealidad, con la ficción, como un sanatorio mental, donde ocurre eso. Él depende de tu mente y tal como lo inventaste, creyendo en él, le diste valor y te identificaste con eso a lo que diste valor, puedes asimismo desvanecerlo dejando de creer en él. Puedes hacerlo. Te dice Jesús, todo esto es para ayudarte a hacerlo. Todo esto es para que recuperes la consciencia de quién eres en realidad y puedas disfrutar de lo que eres en realidad. Ahora mismo estás sufriendo. No proyectes sobre otros la responsabilidad por esa creencia, o de lo contrario prolongarás su existencia. Crees en el ego, crees en lo que representa. Representa los opuestos. El principal opuesto en el que se resumen todos es el mal. No proyectes sobre otros la responsabilidad de tu creencia en el mal. O de lo contrario, prolongarás tu creencia en el mal.
prolongarás su existencia. Porque las ideas no abandonan su fuente, y aunque te pueda parecer que proyectando sí que las abandonan, la pasas al inconsciente y la refuerzas. No proyectes sobre otros la responsabilidad por esa creencia increíble en el mal, o de lo contrario, prolongarás su existencia en ti. Prolongarás la creencia en el mal en ti, con todos los efectos perniciosos que estamos viendo hoy tiene. Cuando estés dispuesto a asumir total responsabilidad por la existencia del ego, cuando estés dispuesto a asumir que tú no eres el ego, que es una fabricación tuya y que, por tanto, todo lo que te sucede en este momento dependió de una decisión tuya y que, por lo tanto, todo lo que te sucede en este momento puede revertirse, desvanecerse a otra decisión tuya. Cuando estés dispuesto a asumir total responsabilidad por la existencia del ego, habrás dejado a un lado la ira y el ataque, pues estos surgen como resultado de tu deseo de proyectar sobre otros la responsabilidad de tus propios errores. Yo no soy malo, yo no soy culpable, lo eres tú eres el malo y tú eres el culpable. Inconscientemente pienso que me quieres atacar y te lo voy a impedir, te voy a atacar yo, para que tú no me puedas atacar. Ira y ataque. Consecuencia de la proyección. Falsedad sobre falsedad. Cuando estés dispuesto a asumir la total responsabilidad por la existencia del ego, el problema soy yo que creo en el mal. Voy a dejar de proyectarlo. Voy a dejar de falsear una solución ingeniosa, totalmente falsa. Voy a dejar de creer en esa falsedad. No soy malo. No hay mal. No hay razón para sentirse culpable. Esto es un sueño provocado por una deriva mental, por una involución. Tengo que darme cuenta de que esto es así, porque si no voy a seguir proyectando el mal y el laberinto en el que me meto es de difícil salida. Menos mal que empiezo a reconocer que soy yo mismo el que genera toda esta experiencia, porque antes había atribuido la causa de mi experiencia horrorosa en el mundo, porque había proyectado la creencia del mal en el mundo y me había considerado yo un efecto de ese mal. El mal me persigue. Había invertido la realidad y no podía salir de ahí. Ahora me doy cuenta de que soy yo la causa. No es el mundo la causa del mal y yo un pobre damnificado víctima. No, soy yo con mi forma de percibir el mundo basado en mi creencia en el mal, quien está generando toda esa confusión y toda esa irrealidad y por lo tanto esa experiencia horrorosa. Soy yo. Cuando estés dispuesto a asumir total responsabilidad por la existencia del ego, yo he generado con mi locura esa personalidad oscura que cree en los opuestos y me he identificado con ella. Yo soy el causante, no culpable, causante. Yo soy la causa, soy el antecedente de todo esto que está ocurriendo. Está en mí, está en una decisión mía. Nada de esto es así. ¿Cómo iba a haber algo así? ¿Estamos locos? Claro, estamos locos. ¿Cómo iba a haber algo así? Mas una vez que los hayas aceptado, tus propios errores, cometiste un error. Ese error inicial de querer experimentar la independencia de Dios, sintiéndote tú primera causa creadora de tu mundo, con independencia de él, ese error inicial ha ido montando error tras error encima de él. Ya sabes cuál es toda la cadena de errores.
Ya sabes cuál es esa cadena de errores. Puedes empezar a ir desmontando uno tras otro hasta ir desmontando, hasta ir alcanzando a desmontar el error final de la creencia en la separación y de el error final de tu pretendida independencia, de quien nunca pudiste dejar de depender, que es tu creador. Es que es mucho más que un padre, según tenemos aquí conceptuado. Es tu creador. Nunca dejaste de depender de él. Aquí parece que nos independizamos de los padres porque estamos reproduciendo esa idea primera errónea de que podemos independizarnos de nuestro creador. No puedes. Empieza a darte cuenta de lo que sucede en realidad. Mas una vez que los hayas aceptado como tus propios errores, no te detengas ahí. Vale, sí, yo cometí esos errores. ¿Y ahora qué? Pues tengo que deshacerlos. Ya los he identificado. Vale, ya sé que fui yo. ¿Y ahora qué? Pues tienes que liberarte de todas las consecuencias de ese error inicial una sobre otra. Tienes que ir desmontándolas. No queda otra. Error por error hasta llegar al error inicial. Entrégaselos de inmediato al Espíritu Santo para que Él los deshaga completamente. Entregar al Espíritu Santo para que Él los deshaga es adoptar una actitud de apertura mental y de humildad tales que permitas que las ayudas que se establecen para que puedas realizar ese desmontaje de los errores surtan efecto en ti, las asimiles, las integres, esas ayudas. Eso es entregar al Espíritu Santo. De acuerdo, ya veo todo lo que me he equivocado. Es que me he equivocado muchísimo. ¿Cómo lo puedo corregir, dada mi confusión actual? Dios dio una respuesta al sueño. Yo pongo un guía en tu mente y en tu corazón. Por lo tanto, por muy confusa que esté tu mente, tienes ahí una alternativa. Siempre. Una alternativa de sistema de pensamiento, una alternativa de creencias. Puede que no lo identifiques, pero la vas a sentir seguro, porque eso lo has ocultado en tu mente, pero no puedes ocultar la emoción. Y ahí va a estar siempre una emoción de contraste. Hacer caso a esa emoción de contraste es entregar de inmediato al Espíritu Santo esos errores para que Él los deshaga completamente. Él va a permitirte restaurar la verdad en tu mente, poco a poco. Taca, 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 taca. De manera que todos sus efectos desaparezcan de tu mente. Los efectos de tus errores, ya hemos visto, error sobre error, con una cadena de efectos erróneos que se han acumulado, hasta que apareces aquí con una identidad absolutamente falsa, en un mundo absolutamente falso y con un sistema de pensamiento absolutamente falso, que además te genera un sufrimiento horroroso. A ti y a todos los fragmentos de los soñadores. Pero como aquí te crees individual e independiente y estanco, pues tú tienes que comenzar el proceso para ti mismo. No tienes otra solución. Y comenzando el proceso para ti mismo, pues lógicamente irás mostrando también el camino a los demás. Fragmentos que se sienten individualizados, independientes y estancos. De manera que todos sus efectos desaparezcan de tu mente y de la afiliación en su totalidad. Tú tienes tu cuota aparte de responsabilidad en esto. La cuota aparte que separaste para sentir una falsa identidad, identificándote con la falsedad, con la oscuridad de los opuestos, con el ego. Punto 6.
El Espíritu Santo te enseñará a percibir más allá de tus creencias, trascender tus creencias erróneas. Porque la verdad está más allá de cualquier creencia. Quitar las creencias, quedará la verdad. Porque eso es lo que eres. En el fondo es muy fácil. No tienes en realidad que aprender nada. Cuando hayas aprendido todo lo que crees que tienes que ir aprendiendo, te darás cuenta de que solo era despejar lo erróneo y lo que queda es lo que eres. Te darás cuenta de eso tras el proceso de aprendizaje que crees que tienes que realizar y que tienes que realizar porque lo crees. No queda otro remedio, pero al final de ese proceso de aprendizaje te darás cuenta de que no había nada que aprender, simplemente desechar lo falso. Ese proceso de ir desechando lo falso te va a facilitar una percepción verdadera. Es decir, dentro del gran error total del sueño, primero pasarás de la pesadilla de un sueño completamente erróneo, montado error tras error, a el sueño feliz como consecuencia del primer error. En el sueño feliz habrá inocencia. Habrás superado la involución mental. Te habrás situado justo al principio de cuando comenzaste a soñar, en esa misma situación mental. Ahí será fácil despertar. Ahí será fácil. Tendrá que intervenir tu padre, creador, igual que intervino para que pudieses disociar una parte de tu mente para ti. Eso lo tiene que hacer él. Porque él es esa mente. Es suya esa mente. Tú no puedes ni dormirte ni despertarte. Tú puedes decidirlo y él te lo concede. Me quiero dormir. Disociada tu mente. Te puedes dormir. Quiero despertar. Correcto, hijo mío. Despierta. Cuando estés en condiciones de despertar, ahora mismo no lo estás. Ahora mismo estás en medio de la pesadilla. La percepción del Espíritu Santo es verdadera. Te tiene que llevar a corregir tu percepción previamente al despertar. Te puedes olvidar del ego por completo en cualquier momento que así lo elijas. Fíjate que un curso de milagros, cualquier texto de espiritualidad profunda revelada, Jesús en este caso, como emisor del contenido, no exagera, no tiene necesidad de exagerar. ¿Te puedes olvidar del ego? Puedes. Completamente, en cualquier momento que así lo elijas. Puedes. Pero esto es dificilísimo. Es una apariencia. Entiendo que percibas como muy difícil este proceso, dice Jesús, lo entiendo. Pero eso no quiere decir que lo sea. Puedes olvidarte del ego completamente en cualquier momento que así lo exija, que así lo elijas. Luego esto va a ser muy infrecuente. Va a ser muy infrecuente. Y Jesús lo entiende. No pasa nada. Pero poder, puedes. Porque el ego es una creencia completamente inverosímil. Es falsedad total. La apartas y ya está. Y nadie puede seguir abrigando una creencia que él mismo haya juzgado como increíble. Fíjate, qué conclusión más esperanzadora. Nadie puede seguir albergando una creencia que él haya juzgado como increíble. Oye, ¿y por qué no me libero de esa creencia? Porque ahora mismo no la juzgas como increíble. Ahora mismo te la crees. Entonces la clave está en darte cuenta de que es una creencia increíble. Y tendrás que pasar por el proceso que tengas que pasar para llegar a esa conclusión de que es una creencia increíble todo esto.
y la misma existencia de ese rol de personalidad con el que te has identificado. Tendrás que llegar a esa conclusión. Y eso es la clave. Tendrás que darte cuenta. Pero sí es increíble. ¿Cómo? Pues como te dicen los que saben, como te dice Jesús. Ahí tienes al Espíritu Santo, que es un fragmento de Dios en tu mente. Hazle caso. Yo voy a intentar atizar tu mente para que le hagas caso, pero eres tú el que le tienes que hacer caso finalmente. Elegir hacerle caso. ¿Cuándo? Cuando te des cuenta. ¿De qué? De que es una creencia increíble. ¿Por qué? Porque nadie puede seguir abrigando una creencia que él mismo haya juzgado como increíble. ¿O es que en este nivel en el que estás, crees que existen los Reyes Magos? Pues es lo mismo. Sin embargo, sí crees que existe el ego y que eres él. Proyectas, te comportas como resultado de una interpretación de un sistema de pensamiento de los opuestos que son totalmente ficticios, sufre las consecuencias. Ahora te lo crees. Es evidente que una percepción basada en lo increíble no tiene sentido, pero tal vez no hayas reconocido que dicha percepción está más allá de lo que se puede creer, precisamente porque fue concebida por una creencia. Esta frase tiene miga. Vamos a analizarla. Primero, es evidente que una percepción basada en lo increíble no tiene sentido. Los Reyes Magos existen. Es evidente que no tiene sentido. No llegan volando con los camellos por la noche y te traen los regalos. No tiene sentido, ¿vale? Eso es evidente. Bien. Pero tal vez todavía no has reconocido, que aquí está el quid de la cuestión, que dicha percepción está más allá de lo que se puede creer precisamente porque fue concebida por una creencia. En el ejemplo de los Reyes Magos, a ver si logramos seguir con ese ejemplo. Tú puedes creer que los Reyes Magos existen y te traen regalos por las noches, entrando por la ventana de la terraza, porque crees previamente en la magia. Es decir, la creencia en la irrealidad previa, esa creencia causa, te permite montar otra creencia más enloquecida todavía. Los Reyes Magos pueden venir volando por la noche con los camellos a entregarme los regalos por la terraza. Porque hay una creencia antecedente en la magia. ¿De acuerdo? Entonces, para darnos cuenta de lo que está ocurriendo, primero tenemos que darnos cuenta de cuáles son las creencias antecedentes. Hay una cadena de creencias erróneas montada una sobre otra, que nos lleva a la situación actual. Tenemos que ir desmontando, recorriendo el camino inverso. Pero hasta que no entendamos cuál es la creencia base del resto de creencias erróneas, la creencia errónea base del resto de creencias erróneas, no podremos saber hasta dónde tenemos, en la dirección en la que tenemos que avanzar en el desmontaje de creencias. Pero aquí hay una idea sublime, que es la que nos está indicando. Y es que el mero hecho de que hay una creencia ya es increíble. El mero hecho de que hay una creencia ya te tiene que poner alerta. Porque
En nuestra naturaleza real, en el entorno divino, no hay creencias, hay certezas procedentes del conocimiento, del absoluto compartir de esa gran mente única, que es lo único que existe. ¿De acuerdo? Bien, pues este es el sentido de esta frase. Precisamente porque tu creencia actual en que los Reyes Magos existen fue concebida por una creencia previa en que la magia existía, precisamente por eso es por lo que a ti te puede parecer increíble, porque va una montada sobre la otra. Entonces tienes que desmontar la previa para acabar de desmontar la posterior. Por eso tienes que conocer, por eso se nos habla en un curso de milagros del origen del sueño, de cómo empezó todo, porque tienes que comprender que es todo falso, porque tienes que salir de la esfera del conjunto de creencias que representa el mundo y situarte desde fuera, siquiera sea como un atisbo de comprensión, siquiera sea como una luz en el horizonte, para poder empezar a desmontar consistentemente todas las creencias una detrás de otra y que esa alfombra, como dice el curso, cuando hayas desmontado la última creencia increíble, toda la alfombra se enrolle hacia ti y desaparezca. Mientras no logres desmontar la creencia base, todas las demás las tendrás superadas, pero seguirán en la estructura de la creencia base. Si no desmontas la creencia base, en el caso del ejemplo, la creencia en la magia, podrás dejar de creer que existen los Reyes Magos, pero correrás el riesgo de sustituir esa creencia por la de que existe Papá Noel, Santa Claus, porque no habrás desmontado la creencia base, la original. Bien. 7. Este curso no tiene otro propósito que enseñarte que el ego es algo increíble y siempre lo será. Increíble. Ese es el propósito de este curso. No es aparentemente fácil, pero, si te empiezas a creer algo de este curso porque lo pones en práctica y resulta, no te olvides de que te puedes olvidar del ego por completo en cualquier momento que así lo elijas. No te olvides de eso. Es una esperanza. Y en este curso te pueden llevar a tomar esa decisión. ¿De acuerdo? Porque te puede llevar Jesús a darte cuenta de lo increíble que es esa creencia base que sustenta todas las demás. Esa creencia en la magia que sustenta la creencia en los Reyes Magos. 7. Este curso no tiene otro propósito que enseñarte que el ego es algo increíble y que siempre lo será. Ese es el propósito de este curso. Tú, que lo inventaste al creer lo increíble, tú que montaste todas las creencias falsas posteriores sobre la creencia base inicial, no puedes emitir ese juicio por tu cuenta. Claro, tú ya estás metido en un laberinto. Tú ya te has olvidado de que estableciste una creencia base. No sabes ya casi ni cuál es. De hecho, si no te viene la revelación a explicarte, aunque sea pues de una forma para que tú lo entiendas, un poco mítica, si no viene este curso a explicarte qué ocurrió, la realidad de lo que ocurrió, que fue que te disociaste de la realidad, valga la redundancia, tú no te hubieses dado cuenta, al menos a corto plazo. No te hubieses dado cuenta, al menos a corto plazo. No puedes emitir ese juicio por tu cuenta. Pero cuando aceptas la expiación para ti mismo, es decir, cuando dices, de acuerdo, no sé muy bien cómo lo voy a corregir, pero me pongo en modo corrección.
venga, voy a abrir mi mente y a comprender y a seguir estos consejos. A ver el primero si resulta. Anda, pues tiene resultado. Pues no está mal que decidiese ponerme a disposición de esta información, porque mira, va resultando y vas con esos logros adquiriendo confianza, convencimiento. No se te pide un órdago a la grande y que te lances a la piscina estando vacía, no. Es un proceso acompañado, guiado, pero tienes que decidir poner la guía en alguien que sabe. En este caso es Jesús, Él se presta, no hay problema, no te va a cobrar, lo hace gratis. Pero cuando aceptas la expiación para ti mismo, esto es lo que Él te dice que es su método. Expiar es comprender, para ir deshaciendo la cadena de errores. Cuando aceptas la expiación para ti mismo es cuando dices, me voy a poner a comprender. Todavía no sé el qué, pero venga, me fío. Sí, venga, sí, que me resuena esto. Venga, me pongo a disposición, humildemente. No sé dónde acabará este proceso de corrección porque no sé dónde empieza. No estoy en condiciones de saber dónde empieza. Sí sé que tengo que ir corrigiendo error tras error y desmontándolo. No sé dónde empieza, pero me está diciendo algo que es muy interesante. Y es que hay una creencia errónea base. Y eso me ayuda a comprender la cadena de errores posteriores y, por lo tanto, a comenzar a deshacerlos. Pero cuando aceptas la expiación para ti mismo, ponerte a disposición de este plan, decides en contra de la creencia de que puedes estar solo. ¿Yo solo voy a desmontar todo esto? No. En el momento en el que te resuena esta información, ya empiezas a darte cuenta de que en ese proceso de expiación, que es el método que te da Jesús para ayudarte a desmontar los errores, no estás solo. Hay alguien más que te está tendiendo una mano y que tú puedes agarrar para que te vaya guiando. Tú estás ciego y la mano te guía. Decides en contra, al ponerte a disposición del plan, de la creencia de que puedes estar solo, desvaneciendo así la idea de la separación. No estás separado. Tienes un conjunto de hermanos y amigos que no están soñando. No les ves porque estás en lo más profundo del sueño. Entonces no les ves porque ahora has decidido que ves con estos globos de carne. No les ves, pero están ahí. Están ahí. Te están ayudando. Te puedes dar cuenta indirectamente de que están ahí. Puedes darte cuenta perfectamente. Indirectamente, como reflejos en esa locura de realidad que has montado para percibir las cosas fuera de ti. ¿No? Te puedes dar cuenta de que están, desvaneciendo así la idea de separación y afirmando tu verdadera identificación con todo el reino. Poco a poco, el saber que no estás solo y que tienes ayudas te irá también haciendo percibir que en realidad no hay separación con nada vivo que estés observando, nada, con ninguno de tus hermanos, tampoco la hay. Lo irás comprendiendo poco a poco. Esta identificación con todo el reino, con el orden de realidad superior, con allí, con la filiación, con Dios, con lo único existente, está más allá de cualquier duda, del mismo modo en que está más allá de cualquier creencia. Para eso hay que desmontar las creencias erróneas, la cadena de errores. Pero queda eso, cuando desmontas la cadena de errores, queda eso, porque eso es lo que hay. Pues no me lo creo, podrías decir. Entonces, ¿qué haces aquí? Hay un indicio en ti, un indicio de comienzo, de atisbo, de comprensión de que eso es real. Tira de ese hilo, tira de ese hilo. Ya verás.
como irás comprobando en ti mismo y adquiriendo certezas propias al ir recorriendo ese camino desde el principio. No hay pérdida. Es como las miguitas que se han ido dejando. Es como el hilo en el laberinto que te va a sacar del laberinto por el camino correcto. Tira de ese hilo. Está en ti. Eso es lo que te ha resonado para que estés aquí. Esta identificación está más allá de cualquier duda, del mismo modo en que está más allá de cualquier creencia. Tu plenitud, tu naturaleza real, es ilimitada porque el estado de ser es infinito. Y eso es lo que queda después de todas las creencias erróneas de separación, de limitación, del mal y, en resumen, de los opuestos. Prospector UCM.